Jacobo Grinberg, el científico que quiso medir la realidad y desapareció. Hay nombres que no solo se recuerdan, se quedan flotando, como si la historia misma no supiera en qué cajón guardarlos. ¿En el de la ciencia o en el del misterio? Jacobo Grinberg Silverbaum fue uno de esos nombres, un neurofisiólogo mexicano que trabajó con electroencefalogramas, con laboratorios universitarios, con artículos publicados y experimentos formales, pero que también se atrevió a mirar directo al lugar que la ciencia suele evitar: la conciencia. Y cuando una persona intenta responder una pregunta así, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo se crea la experiencia? ¿Por qué sentimos la realidad? Inevitablemente se acerca a un borde peligroso. Porque tal vez la pregunta más inquietante no es si existen fenómenos extraños, sino si nosotros estamos equipados para ver la realidad completa. Esta es la historia de Jacobo Grinberg, su vida, sus ideas, sus experimentos y su desaparición. Pero sobre todo, esta es una historia sobre una posibilidad aterradora: que la realidad que cree sólida sea apenas una interpretación. Número 1. El origen de una obsesión. Jacobo nació en la Ciudad de México en 1946. Años después, se contaría que una pérdida temprana marcó su vida: la muerte de su madre por un tumor cerebral. Y con esa herida se instaló una pregunta: si el cerebro se daña, ¿qué pasa con lo que somos? Desde joven se inclinó por entender la mente, no como metáfora, sino como fenómeno medible. Estudió psicología, y su camino se volvió cada vez más técnico, más biológico, más científico. No se conformó con hablar del comportamiento, quería ver el circuito. En los años 70 estudió psicofisiología en Nueva York, en un entorno donde se investigaba el cerebro con métodos experimentales y mediciones electrofisiológicas. Y cuando regresó, inició laboratorios y trabajo académico en México. Hasta aquí, la historia parece la de un investigador serio. Pero Jacobo tenía algo que lo separaba de muchos científicos. No creía que la ciencia debiera ignorar lo que no entiende. Creía que debía enfrentarlo. Número 2. La pregunta prohibida: ¿cómo se crea la experiencia? La mayoría de nosotros vive como si la realidad fuera lo que está ahí. Una mesa es una mesa, una pared es una pared, un cielo es un cielo. Pero la neurociencia lleva décadas recordando algo básico: tu cerebro no ve el mundo tal cual es, lo interpreta. La visión no es una cámara, es una construcción. Tu cerebro recibe señales eléctricas y produce una película, una simulación útil. Entonces Jacobo se obsesionó con esto: si la experiencia es una construcción, ¿construida a partir de qué? ¿De neuronas únicamente o de algo más? Y aquí empieza el vértigo, porque Grinberg no se quedó en la teoría filosófica. Quiso diseñar un modelo, uno que explicara la experiencia como un proceso físico, y ese modelo tendría un nombre: la teoría sintérgica. Número 3. La teoría sintérgica. El cerebro como sintonizador de realidad. La palabra sintérgica suena extraña, casi como invento de ciencia ficción. Pero su idea central es aún más extraña: que lo que llamamos realidad surge de la interacción entre el cerebro y una estructura más profunda del espacio. Grinberg propuso que el cerebro genera un campo neuronal, una organización compleja de actividad, y que ese campo interactúa con una especie de matriz o látiz del espacio, una red informacional, una estructura subyacente. La realidad que experimentas sería el resultado de una especie de interferencia, una mezcla entre tu campo neuronal y esa estructura fundamental. En otras palabras, no percibes el mundo directo,
percibes el resultado de un acoplamiento, y si eso fuera cierto, dos consecuencias son inevitables. La percepción no es pasiva, es creativa. Si cambias el estado del cerebro, con entrenamiento, meditación, estados alterados, podrías cambiar la forma en que se construye la realidad. Esto no es magia, en el sentido de varita y hechizo. Es una propuesta radical, que la mente participa en la fabricación de lo real. Y cuando alguien dice eso, el mundo se divide en dos: los que se ríen y los que se quedan en silencio, porque en ese silencio aparece la duda. ¿Y si tiene razón, aunque sea en parte? Número 4. El punto de quiebre. Pachita y las cirugías imposibles. Hay un nombre que se repite en la historia de Greenberg como una sombra: Pachita. Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, fue una curandera famosa por hacer supuestas cirugías psíquicas. Gente de distintos niveles sociales decía haberla visto operar, abrir, extraer, intervenir, sin la medicina convencional. Jacobo, en vez de descartarlo como fraude sin mirar, hizo algo que pocos científicos aceptarían. Fue a observar, quiso registrar, quiso entender qué ocurría ahí. Y este episodio marcó su trayectoria, porque lo llevó a pensar que quizá existían fenómenos donde la explicación neurofisiológica tradicional no alcanzaba. ¿Fue sugestión? ¿Fue teatro? ¿Fue manipulación? Hay que ser honestos. Muchas afirmaciones alrededor de Pachita son extraordinarias y controversiales, y la ciencia convencional no las acepta como demostradas. Pero la importancia en el caso Greenberg no es solo si era real, es lo que le provocó a él como investigador: la necesidad de construir un marco que explicara por qué ciertas experiencias humanas parecen romper los límites de lo normal. Y aquí ocurre un giro. Greenberg no se volvió anticiencia, se volvió un científico con una pregunta más grande. Y eso, para algunos círculos, es peor. Número 5. Experimentos. ¿Dos cerebros pueden sincronizarse? Ahora viene una parte clave, porque aquí la historia deja el mito y entra en terreno medible. Greenberg realizó investigaciones con registros electroencefalográficos, buscando patrones en la actividad cerebral durante interacción humana. En uno de sus trabajos, se reportaron cambios en patrones de correlación entre hemisferios durante sesiones de comunicación, comparados con controles. Para muchas personas, eso no suena impresionante, pero en el contexto de sus ideas, era un ladrillo más en la construcción de algo mayor, que tal vez bajo ciertas condiciones, la comunicación humana no se limita a palabras, gestos o señales sensoriales. Y entonces aparece lo más polémico, un experimento que ha sido citado y debatido durante décadas: los transferred potentials, o potenciales transferidos. La idea resumida es esta: si estimulas visualmente a una persona con destellos y registras su potencial evocado, en ciertas condiciones, otra persona conectada experimentalmente pero no estimulada podría mostrar un patrón similar. A esto se le dio un marco interpretativo relacionado con correlaciones no locales, y se llegó a compararlo con analogías tipo EPR, Einstein-Podolsky-Rosen, en discusiones de física. Aquí hay que ser extremadamente cuidadosos. Que un artículo exista no significa que el fenómeno esté aceptado como verdad establecida. Hay críticas metodológicas y es un terreno controversial. Pero también es cierto que el hecho de que se intentara estudiar con registros, controles y publicación, lo vuelve parte del expediente histórico del caso Greenberg. Y a partir de ahí, el mito creció. ¿Estaba midiendo una forma rara de sincronía cerebral? ¿Una coincidencia estadística? ¿Un efecto experimental mal explicado? ¿O
¿Algo real que todavía no sabemos medir bien? Número 6. El Instituto y el problema de ser bisagra. Greenberg impulsó la idea de estudiar la conciencia de forma sistemática. Se asocia a la creación del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, INPEC, vinculado a su actividad académica, desde donde se difundieron parte de sus trabajos y publicaciones. Pero en ese punto, Jacobo ya vivía una paradoja. Para el mundo chamánico, era un científico que intentaba comprenderlo sin burlarse. Para el mundo científico tradicional, era un académico que se acercaba demasiado a lo inexplicable. Era una bisagra. Y las bisagras unen puertas, sí, pero también se oxidan primero. Número 7. 1994. La desaparición. Diciembre de 1994. Jacobo Greenberg desaparece. No aparece en una reunión familiar esperada en torno a su cumpleaños. No hay rastro concluyente. No hay cierre. Con los años, la desaparición se volvió parte inseparable de su leyenda. Y como ocurre con todo misterio sin final, el vacío se llena solo. Algunos hablan de conflicto personal. Otros señalan que su última esposa, Teresa Mendoza, pudo ser clave en la historia, según versiones divulgadas por familiares en entrevistas. Otros se van directo al extremo. Agencias, censura, secuestro, encubrimiento. Pero la verdad dura es esta. Lo que se sabe públicamente es que el caso no tuvo una resolución definitiva. Y cuando un investigador de la conciencia desaparece sin explicación, la imaginación del mundo se enciende como pólvora. Número 8. ¿Y si no es conspiración, sino algo más simple? Aquí vale la pena hacer una pausa, porque el misterio seduce. Pero si queremos una narrativa científica y responsable, tenemos que separar lo comprobado de lo posible y lo fantasioso. Lo comprobado es su trayectoria, su obra, sus teorías, su interés por el chamanismo y la conciencia, la controversia, y el hecho de que desapareció en 1994, y no se conoce públicamente una resolución concluyente. Lo posible es que haya habido factores personales, conflictos, decisiones voluntarias, o incluso un crimen común. Y lo fantasioso es todo lo que no tiene sustento verificable. Pero, incluso si se explica por una causa terrenal, la pregunta inquietante no desaparece. ¿Por qué su figura sigue creciendo? ¿Por qué décadas después sigue generando obsesión? Años más tarde, la obra de Greenberg volvió a circular con fuerza. Se habló de reediciones de libros, de renovado interés cultural y de documentales que impulsaron la conversación pública sobre su historia. Y entonces sucedió algo inevitable. Jacobo Greenberg dejó de ser solo un investigador y se convirtió en símbolo. El símbolo de la pregunta que no queremos responder. Si tu realidad es una construcción cerebral, ¿qué parte de tu vida es realmente externa? ¿Y qué parte es interpretación? Aquí, en el cierre, hay dos caminos. El camino fácil es decir, descubrió algo increíble, por eso lo desaparecieron. Ese camino vende, pero no necesariamente construye credibilidad. El camino más fuerte y más inquietante es otro, que Greenberg estaba metiendo las manos en una pregunta real, seria y universal: la conciencia. Una pregunta que hoy sigue abierta, porque aunque la neurociencia ha avanzado, todavía debatimos lo esencial. ¿La conciencia emerge solo de neuronas o es un fenómeno más amplio? ¿El cerebro genera la experiencia o la filtra? ¿La realidad es independiente o se termina de construir al ser observada? Greenberg propuso su mapa. Uno arriesgado, uno incompleto, tal vez, pero un mapa al fin, hacia un territorio que la mayoría evita. Y entonces, su desaparición adquiere un peso simbólico.
incluso si nunca hubo conspiración, porque su historia parece recordarnos que hay preguntas que, cuando las sigues demasiado lejos, te cambian o te borran. Quizá Jacobo Greenberg desapareció por razones humanas. Quizá jamás lo sabremos. Pero su legado dejó algo más peligroso que un secreto. Dejó una idea. Y las ideas, cuando son buenas, no desaparecen. Se filtran, se reproducen, se quedan y te obligan a mirar la realidad con sospecha. Porque tal vez lo más misterioso no es lo que existe allá afuera, sino el hecho de que tu mente lo convierte en mundo. Si este expediente te dejó pensando, suscríbete ahora. Activa la campana para que no te pierdas el próximo episodio. Y déjame en los comentarios, ¿crees que Jacobo Greenberg estaba cerca de descubrir algo real sobre la conciencia? ¿O su historia es un ejemplo de cómo el misterio puede tragarse a un hombre? Nos vemos en el próximo expediente, porque cuando hablamos de la mente, la realidad nunca es tan sólida como parece.